Esta noche quisiera darte un consejo para que no pierdas todo lo que Dios te ha dado y lo que te va a dar. Bueno, como que no quieren mucho. Porque qué triste es recibir algo y perderlo. Mejor no haber recibido nada. Y es bueno saber que nuestro Padre, todo lo que tiene para nosotros es bueno. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, de nuestro Padre Celestial. Y tan bueno es Él que no cambia. Si Él dijo que te iba a dar algo, te lo da. Él no cambia. Él no miente. Aleluya. Entonces el consejo es que no se te convierta en un problema lo que Dios te dio. Que no se te convierta en un problema lo que Dios te dio. A estas alturas de la vida, quisiera invitarte a reflexionar sobre nuestros pasos recorridos desde que el Señor llegó a nuestro corazón hasta el día de hoy. Muchos de los que hay aquí conmigo esta noche tenemos que reconocer que el día que el Señor Jesús llegó a nosotros, realmente nuestra vida no tenía rumbo, no teníamos esperanza, el futuro era oscuro. En mi caso ese es lo que le estoy diciendo, porque aunque nací en un hogar cristiano y mi papá fue pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, llegó un momento en mi vida que quise tomar las cosas en mis manos y hacer las cosas como me parecían mejor hacerlas. Y eso me llevó al fracaso, a cosechar muchas derrotas en la vida. Y a los 18 años ya para mí la vida no tenía sentido. Nada importaba. No quería luchar por nada porque me sentía derrotado. Pero el Señor me devolvió la esperanza. El Señor me dio nueva vida. El Señor, si no fuera por Él, no estaría aquí esta noche. Ni los conociera a ustedes, ni ustedes me conocieran a mí, no gozara de nada de lo que hoy tengo. Así que tengo vida porque Él me la ha regalado. Tengo una familia porque Él me la dio. Porque el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Y mi esposa me la dio el Señor. Tengo 2 hijos porque me los dio Él. Soy pastor porque Él me dio un ministerio. Así que todo me lo ha dado Él. A estas alturas de la vida muchas veces me he enfermado y Él ha sido mi sanador. He tenido noches tristes y Él ha sido mi compañero. No sé si usted también las ha tenido. Días difíciles en los que uno cree que no va a poder seguir más. Y ahí ha estado Él diciéndote: no estás solo, yo estoy contigo, esfuérzate y sé valiente. En algún momento buscamos conseguir oportunidades y parece que las puertas de las oportunidades se cerraron todas. Entonces Él fue la puerta. Cuando nuestros pasos se equivocaron y no sabíamos hacia dónde caminar, Él fue el camino. Así que hasta el día de hoy el Señor se ha sobrado con nosotros. Todo nos lo ha dado. Y qué tanto nos hemos detenido nosotros a agradecerle por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Yo quiero tomar 2 pasajes bíblicos para ilustrar el tema de esta noche. Porque no quiero, hermano, que te acontezca como le aconteció al pueblo de Israel. Dios nunca quiere el mal para nosotros. De Dios no podemos esperar nada malo. Dios es bueno. De su naturaleza todo lo que sale es bueno. Aún el castigo que muchas veces nos aplica es para nuestro bien, porque nos ama. Mire, en una ocasión estaba el pueblo de Israel esclavizada en Egipto. Por 400 años Israel fue abusado, explotado, exprimido. Muchos murieron bajo la esclavitud egipcia.
Y Dios le había prometido al patriarca Abraham que luego de los 400 años Él les daría libertad a su pueblo. Y fue así como levantó a Moisés cuando ya el tiempo se cumplió. Y usó a Moisés como el caudillo para liderar el camino del pueblo libre. Pero antes de que el pueblo saliera a libertad, Dios había hecho una promesa en Hechos, en el libro de Éxodo, el capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Hay una promesa que Dios le hace al pueblo. Se la revela a Moisés. Éxodo 3, 20 al 22. Dios le habla a Moisés y le dice: pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo, oiga, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondrán sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Aquí es una promesa, porque Dios es justo. Y Él está diciendo a Moisés: no voy a permitir por nada que esclavicen a mi pueblo y los manden con las manos vacías. Dios es justo. Y en Éxodo capítulo 12 vamos a mirar el cumplimiento de la promesa. Éxodo capítulo 12, versículo 35. Éxodo capítulo 12, podemos leer desde el versículo 33. Dice: y los egipcios se apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Versículo 35, por favor. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia, Él lo prometió, Él lo está cumpliendo. Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Ese es nuestro Dios, el Dios que cumple lo que promete. Así que si Él te ha prometido algo, espéralo, porque te lo va a dar, pero que no se te convierta en un problema. Porque aquí ahora Dios enriquece a un pueblo que por 400 años fue esclavizado sin recibir ninguna remuneración, y ahora reciben la libertad, y con la libertad reciben una prosperidad material. Pero esa riqueza, esa bonanza material, era extraño, porque ellos se iban a enfrentar a un desierto, y en ese desierto no había tierra santa, no habían almacenes, no habían bancos, no había nada donde invertir el dinero. Así que, ¿qué voy a hacer con dinero en el desierto? Creo que Dios esperaba que el pueblo le preguntara: Señor, ¿y ahora qué hago con esta bendición? ¿Ahora qué hago con esta riqueza? Pero la Biblia no dice que el pueblo le preguntara a Dios. Cada quien se embolsilló su plata y su oro y se fueron para el desierto. Y entonces el que era Ismael ahora era don Ismael, ahora era don Moisés, y todos eran dones porque iban, vea, ricos. Más adelante en el desierto, Dios todo lo hace con propósitos. Dios le dio esa riqueza a Israel con 3 propósitos. El primer propósito era cobrarle a Egipto el abuso de la esclavitud de Israel. El segundo propósito era proveerle a Israel una gran bendición material.
Y el tercer propósito era construir el tabernáculo. Así que cuando el pueblo ya está en libertad, que están en el desierto, ¿qué pasó con aquella riqueza? Un día Moisés se fue para la asamblea. Y estando Moisés en la asamblea, el presidente de la asamblea le dijo: Moisés, devuélvete, porque la iglesia que tú pastoreas se te revolvió, se te torcieron. Estoy hablando en lenguaje figurado. Moisés estaba con el Señor en el monte, y estando en el monte Sinaí dejó encargado a Aarón de la dirección del pueblo. Y de la noche a la mañana de aquella riqueza salió un ídolo. ¿Sí o no? Éxodo capítulo 32. De aquella gran riqueza que les dio alegría, que Dios les dio a ellos para que estuvieran bien, para librarlos de la ruina, de la pobreza, de la esclavitud, ahora sale un ídolo. Y cuando llega Moisés encuentra un becerro de oro. Y sabe que ese becerro de oro nada más lo hicieron de los aretes. Nada más con los aretes, figúrese. ¿Cuánto oro llevarían? Y qué extraño que Dios haya permitido que se incluya ese detalle, porque el oído es importantísimo para la salvación. Repito, el oído es fundamental para la salvación, porque la fe es por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Porque vendrá el tiempo en que los muertos oirán mi voz, y dice, y vivirán. El sumo sacerdote y los sacerdotes, para que pudieran ministrar, debían ser consagrados. Y se les colocaba sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el dedo de la mano derecha y el pie derecho, indicando que le pertenecían a Dios. Así que tu oído debe estar aquí con tu corazón. Eclesiastés capítulo 5 dice: cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír. Que el oído tuyo no te vaya a alejar del Señor. Que no andes escuchando otras voces distintas a aquel que te libertó, aquel que te trajo a su presencia, que te devolvió la esperanza, que te dio vida nueva. Y se volvió entonces el oro de los aretes un becerro de oro, un ídolo. Y viene Aarón y dice: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Mañana tendremos culto. Y se levantó el pueblo bien temprano y se hicieron fiesta. Y se olvidaron del Dios que los libertó. Se olvidaron del Dios que los guardó. Se olvidaron del Dios que les dio ese oro. Ahora el oro vino a ser más importante que el Dios que los había salvado. Y entonces aquella bendición que Dios les dio se les convirtió en un problema. La segunda escritura que te quiero mencionar está en el libro de Números capítulo 21. El mismo pueblo va por el desierto, pasan el suceso del becerro, ahí hubo muertos, hubo un juicio de parte de Dios. Y ahora siguen transitando, pero no aprenden de esa experiencia dolorosa. Y dice en Números capítulo 21 que el pueblo se cansó del camino. Y no solo se cansó del camino, sino que murmuraron contra Dios y contra Moisés. Y dijeron: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para dejarnos morir de hambre y de sed aquí en este desierto. Y lo oyó Jehová, porque Él sí tiene el oído atento. Lo oyó Jehová y envió entre ellos serpientes ardientes que los mordían. Y todo aquel que era mordido por una serpiente de esas moría. ¿Sí lo ha leído? Hermano, nunca te canses del Señor. El Señor es nuestro camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nunca te canses de Él. Y si viniste cansado, descansa en Él. Porque el cansancio te puede hacer decir cosas de las que te puedes arrepentir después.
Se cansó el pueblo. Dice Número 21, 4 al 9. Después partieron del monte Hor camino al mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo. Se desanimó por el camino. ¿Cuántos desanimados hay ya apenas en el mes de febrero? Desanimados porque tienen problemas en la familia. Desanimados porque la economía no va muy bien. Desanimados porque no fueron nombrados en el cargo que esperaban. Desanimados porque nadie los ha visitado cuando enfermaron. Desanimados porque vienen a culto y no los saludaron. Desanimados por distintas causas. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y en el desánimo dice el versículo 5: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicisteis subir de Egipto para que muramos en este desierto? Se les olvidó cómo los trataban allá. Se les olvidaron los latigazos, los azotes, el hambre, el maltrato, se les olvidó. Hermanos, la gran obra que el Señor ha hecho en nuestra alma, como su obra no deja cicatrices, que no se nos olvide nunca cómo nos trató el diablo allá en Egipto, hermanos. Que no se nos olvide nunca cómo era nuestra existencia antes que el Señor llegara a nuestra vida. Volver atrás no es buen negocio. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para dejarnos morir en este desierto? No hay pan ni agua y nuestras almas tienen fastidio de este pan. ¿Cuántos están en cultos fastidiados? ¿Cuántos no vienen porque están fastidiados? Les fastidia si vamos a orar, les fastidia si vamos a leer la Biblia, les fastidia el predicador que invitado, les fastidian si vamos a recoger la ofrenda, te fastidian por todo. Pero qué bueno encontrar en el Señor la tranquilidad de nuestra alma. Qué bueno encontrar en el Señor esa paz que anhelamos. Qué bueno recibir nuevas fuerzas de Él. Y en medio del castigo, dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Por el becerro de oro hubo muertos, y ahora por la serpiente muertos otra vez. Porque la paga del pecado siempre será la misma: muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruegan, ni siquiera dice vamos a orar para pedir perdón. Esa es la clase de gente que vive pidiéndote oración. Ellos no son capaces de doblar rodillas, de reconocer sus errores, de pedirle perdón al Señor. Ese es el espíritu de Saúl, que no reconoce lo malo que ha hecho, que no es capaz de humillarse, sino que aún habiendo fallado le dice a Samuel: ven y hónrame delante de los ancianos. Ve, Moisés, y ora tú, habla con Jehová para que nos quite este mal. Y Dios, que es tan misericordioso, dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. La palabra que se tradujo aquí en Reina Valera como serpiente ardiente es serpiente de bronce, refulgente. Hazte una serpiente de bronce y ponla en lo alto, en medio del campamento. Dios no quitó la serpiente, escuche bien. Dios no recogió las serpientes. Él pudo haber hecho así que murieran todas, pero no lo hizo. Las dejó por ahí entre el pueblo. Proveyó una solución, pero esa solución la acompañaba una condición: había que mirar, había que obedecer. La solución estaba al alcance de todos, era gratis, pero una vez que te mordiera la serpiente, mira hacia arriba y allí habrá solución. Y entonces aquella serpiente fue la provisión que Dios colocó entre ellos. Y cualquiera que mordía las serpientes, miraba hacia la serpiente de bronce, dice, vivía. Aquí no es la riqueza lo que está en juego, aquí es la vida. Cualquiera que fuera mordido por la serpiente, que sintiera el ardor del veneno de la serpiente correr por sus venas, que sintiera
los nervios alterados, que sintiera el colapso respiratorio, que sintiera el efecto de la muerte en su cuerpo, tenía que mirar hacia arriba y allá había una serpiente en lo alto. Y por obedecer, no porque la serpiente tuviera poder, sino por obedecer a lo que Dios había mandado, entonces recibía el regalo de la vida. Muchas veces nos vemos nosotros envenenados de amargura. Y la amargura es un veneno tan mortal que es contagioso. Dice el escritor sagrado: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros raíz de amargura, y que por ella muchos sean contaminados. La amargura es como cuál enfermedad será así mortal, que sea contagiosa. Bueno, la que a usted se le ocurra, la que quiera escoger, la más mortal. La amargura te puede quitar la salvación. La amargura no respeta los cargos que hayas tenido. La amargura no le interesa el apellido, ni el nombre, ni la educación. Si estás envenenado de amargura, eso te va a sacar del Señor. Estás envenenado de odio, estás envenenado de mentira, estás envenenado de lo que sea, cualquier cosa que corra por tus venas que no te la inspire Dios, préstale atención. Porque ahora que somos hijos de Dios, Él es el que debe producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Dios proveyó la solución y allí había vida. ¿Qué costaba la vida? ¿Cuál era el precio? Como todo lo que da Dios, gratis. Solo había que obedecer, solo había que mirar, levantar la vista hacia arriba y allí estaba la provisión. Pero dice la Biblia que pasaron de allí, llegaron a la tierra de Canaán, y aquella serpiente que fue una solución. Mire, segundo libro de Reyes, capítulo 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, dice así, versículo 1 en adelante: Ezequías, hijo de Ahaz, comenzó a reinar en Judá a los 25 años. Cuando Oseas, hijo de Ela, tenía ya 3 años de gobernar en Israel, la capital de su reino fue Jerusalén. Y su reinado duró 29 años. Su madre se llamaba Abi, hija de Zacarías. Ezequías obedeció a Dios en todo, tal como lo había hecho su antepasado David. Versículo 4: quitó los pequeños templos de las colinas de donde la gente adoraba a los dioses y destruyó todas las imágenes de Astarte. ¿Qué más destruyó Ezequías? ¿Con qué nos encontramos? Desde aquella época que en el desierto Dios les proveyó la serpiente para que fuera una solución, ellos la volvieron un problema. Cuando el corazón humano se llena de terquedad, se le da por llevarle la contraria a Dios. ¿Cómo es posible que algo que Dios me proveyó momentáneamente luego venga a convertírseme en un ídolo? Aquí hay conmigo una cantidad de ancianos, testigos de las maravillas que el Señor ha hecho por la imposición de manos en el nombre del Señor Jesús. Bueno, hoy estamos en una época donde, gracias a Dios, tenemos el carnet del Sirven, el carnet de la EPS, y hay para pagar salud y seguridad social, todas esas cosas. Pero ahora casi que le hacemos un monumento a la enfermedad. Ya Dios como que no sana. Ahora la enfermedad es una excusa para no servir al Señor. Ahora la enfermedad la justificamos como una oportunidad para negarme a hacer la obra del Señor. Cuando antes veníamos con fiebre y sirviendo al Señor recibíamos sanidad. Cuando antes veníamos enfermos y en medio del servicio Dios se glorificaba. El Dios de la Biblia no ha cambiado, Él es inmutable. Enfermedades que las acariciamos, convivimos con ellas. Ay, hermano, es que yo soy hipertenso. Ay, hermano, es que yo sufro de estrés. En mi época no se sufría de estrés, se sufría de preocupación. Eso ni se mencionaba. Y que estrés, eso es moderno. A uno le daba preocupación. Pero ahora como que está de moda.
O yo tomo el café sin azúcar porque yo soy diabético. Y lo encuentras por ahí comiendo caballito, comiendo cocada. Bonitos diabéticos. Es verdad que las pestes y las enfermedades aparecen, pero también es verdad que el Dios de la Biblia no ha cambiado ni un centímetro. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto sigue viniendo de lo alto, del Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Hermano, que no se nos convierta en un problema la bendición que Dios nos dio. Hermano, es que yo estoy trabajando en una empresa ahora y ahora pago salud y seguridad social, entonces ya por eso Dios nos sana. Entonces ahora tiene más poder el ibuprofeno que el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué está pasando con nuestra creencia? Es posible que tú pertenezcas a una familia a quien Dios bendijo y por medio de tu familia te dieron una buena educación y el Señor te dotó de una inteligencia que te ha hecho destacar. Pero hoy que tienes esa educación superior, entonces comienzas a cuestionar los principios bíblicos. Entonces sales con conceptos filosóficos como que a querer ridiculizar la fe cristiana. Los hombres pasan, los hombres llegamos y nos morimos, pero Jesucristo sigue siendo Dios. Las creencias pasan, van y vienen, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Oh, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Ay, hermano, oren por mí porque quiero que el Señor me dé una fuente de economía, me dé un empleo. Y oramos y el Señor te da el empleo. Al poco tiempo ya no vienes a culto. Te lo encuentras, hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, hermano? Bien, Dios me ha bendecido. Ay, ¿por qué te ha bendecido? Mire, tengo 2 negocios, pero no vienes a culto. Eso es bendición. Te ganaste un tremendo problema, porque le has dado más importancia a lo que Él te dio que al Señor Jesús. Se te olvidó, te pasó como aquellos 9 leprosos que fueron limpios y les olvidó darle gracias al Señor. Solo un gentil volvió a darle gracias, porque el corazón humano es así desagradecido. Porque tendemos a ser tan volubles, tan cambiantes. Hoy has crecido mucho, estás en un buen empleo, tienes un buen sueldo, tienes una linda casa, tienes un gran vehículo, pero se te olvidó quién te dio todo eso. Porque ahora para ti es más importante lo que tienes que el que te dio lo que tienes. ¿Qué está pasando, mi hermano? Que no tenga Dios que hacer que quedemos otra vez en tabla, en el suelo, en el piso, para que volvamos a confiar en Él. ¿Cómo estamos andando? ¿Cómo estamos administrando lo que Dios nos ha dado hasta hoy? Ya no somos los mismos que el día que el Señor nos salvó. Antes no dábamos un paso a la calle sin antes hablar con el Señor en el cuarto. No hacíamos un negocio sin buscar la dirección de Él. No íbamos al aula universitaria sin antes encomendarnos a Él. Pero ya ahora sabemos mucho. Está pasado de moda. Ahora ser cristiano es casi que una moda. Cualquier parte te dicen Dios te bendiga y encuentras música cristiana. Pero cristiano verdadero de los originales, esos que siguen confiando en el Señor, tengan mucho o tengan poco. Esos que aunque lleguen muy alto, son capaces de bajar la cabeza y darle la gloria y la honra y la alabanza al Señor. Aleluya. Aleluya. Cuando vayas en el vehículo último modelo, no te confíes de la tecnología.
No te confíes de la máquina, no te confíes de tu habilidad. Acuérdate quién te dio ese vehículo. No lo bajes del carro, no lo bajes, porque te puedes accidentar. Hazte acompañar siempre del Señor Jesús, porque los que miraron a Él no fueron avergonzados nunca. Cuando abras la puerta del almacén, cuando abras y hagas el balance de la economía de tu empresa, acuérdate quién te regala la vida, acuérdate quién te dio la capacidad de hacer la riqueza, acuérdate que vivimos en Egipto, que nuestra alma fue esclava en Egipto. Acuérdate que de allá nos sacó el Señor también. Y hoy ha llenado nuestras manos, ha llenado nuestro corazón. Yo estoy seguro, mi hermano, mi hermana, que si nosotros viviéramos agradecidos con el Señor, no habría necesidad de promover ofrendas. Se lo aseguro. Porque la Biblia dice que cuando Dios quiso construir el tabernáculo, le dijo: Moisés, habla al pueblo que recojan para mí oro, plata, piedras preciosas, lino, piedra, madera, bronce. Y dice que cada uno a quien su corazón estimuló comenzó a dar. No hubo que, solamente Moisés les comunicó y ellos en su corazón propusieron, pero no dieron todos, solo aquellos a quien su corazón estimuló. Y Dios con su iglesia trabaja de esa manera, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero de verdad que me preocupa enormemente que el Dios que mandó a hacer la casa, el Dios que mandó a hacer el templo para que su nombre fuera glorificado, cuando se manifestó en carne y vino al mundo, estuvo frente a la puerta de su propia casa y no lo recibieron. Fue más importante la casa que el que había mandado a hacer la casa. Hasta lo mandaron a callar cuando él pasó frente al templo. Aunque él un día estuvo en la casa y dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Ni aún así entendieron. Porque vestido de hombre, vestido de carne, estuvo en su propia casa, pero los suyos no lo recibieron. La vida que tienes, ¿quién te la dio? Lo que tienes, haz un examen. ¿Qué tienes hoy? ¿Cómo llegó eso a tus manos, a tu vida? Hermano, recíbeme el consejo que es de parte del Señor, que no se te convierte en un problema la bendición que Dios te ha dado. Ay, yo quiero que Dios me dé un carrito para recoger los ancianos y traerlos a la iglesia. Lo haces la primera y la segunda vez, ya después se te amarga el corazón porque te está gastando las llantas, porque no te dan para el combustible, porque te toca pararte temprano. Entonces en la iglesia nadie más tiene carro sino yo. Así es el ser humano desagradecido. Pero Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo maravilloso. ¿Tú te atreverías esta noche a devolverle al Señor el control de todo lo que tú tienes? ¿Te atreverías? ¿Serías capaz de creer que Él te puede administrar o enseñar a administrar muy bien lo que te ha dado? Porque ese fue el problema del pueblo. El pueblo salió con una riqueza tan grande, no estaban preparados para administrar esa riqueza, pero nunca le preguntaron: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago, Señor, con esta riqueza? Dirígeme. No, se olvidaron de Dios y la riqueza se les convirtió en un ídolo, y el ídolo los alejó de Dios y les costó la vida a muchos. Trajo muerte, trajo desgracia, trajo dolor. Estamos a tiempo. Levántate de la silla en el nombre del Señor Jesús. Aleluya.
Yo no sé si en tu casa el lugar más alto lo ocupa el doctor de tu familia. No sé si los honores y las honras en tu casa son para, con todo respeto hablo, para el magíster, para el doctor de la familia o la doctora de la familia. No sé si el que gobierna las conversaciones en la casa son las cuentas que hay en el banco, el dinero, las empresas, y por ninguna parte aparece el Señor Jesús. Esa serpiente hay que volverla a bajar y hay que destruirla. Hay que sacar esa serpiente de lo alto, hay que bajarla y hacerla a pedazos y quedarnos con el Señor Jesús.